mecanismo por el cual vamos a resolver cómo eh, poder hacer el proceso de abrir el canal de datos, ¿m? Porque relativamente lo demás no es diferente, o sea, el canal de datos tiene la característica de como lo que vamos a transmitir, lo que vamos a transmitir son datos binarios, entonces lo que nosotros vamos a usar, que hasta ahora por ahí no era tan relevante, ahora sí va a ser extremadamente importante, es cuando leamos sobre el canal sobre el socket, nos va a importar la cantidad de bytes leídos, ¿está bien? Eso es por el tema de que cuando transmitimos un archivo, su longitud no va a ser necesariamente de la longitud del buffer que usamos para transmitir. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cuál es ese mecanismo? Que es lo que, no, lo que estamos buscando, ¿no? La vuelta de tuerca sobre ese tema. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es verlo en forma práctica. ¿Alguien lo averiguó el mecanismo? Porque a lo mejor me estoy adelantando. Si lo averiguaron algunos de ustedes, excelente. Eh, No, profe, estoy con Retter, con Quit todavía. claro, perfecto. Pero para hacer eso, para hacer Retro tenés que abrir el canal de datos y para abrir el canal de datos tenés que saber el cliente qué IP tiene y qué puerto utilizó para comunicarse con vos. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿alguien ya sabe cómo leer esos datos o no? ¿Alguien averiguó, leyó la literatura, buscó en internet la solución? No, no, yo por el momento no llegué. Llegué a hacer la autentificación que era lo que requerido para esta semana y Está bien, hasta ahí llegué. está bien, bueno, perfecto. Y bueno, entonces lo otro es, bueno, lo otro es requerido para la otra semana. O sea que van a. Yo se los había adelantado un cachito, pero no para que lo hicieran, ¿no? No había ninguna obligación, obviamente. Pero era para que no tuvieran mejor un poco más atareada, porque digamos, es bastante importante lo que hay que hacer. Bueno, entonces vamos a, si nadie específicamente lo encontró, lo vamos a explicitar acá. Eh, lo primero que voy a hacer es, por las dudas, porque está bueno utilizar el material que tenemos, entonces voy a abrir la plataforma, porque no, a veces no siempre cuando uno explica algo, lo explica a partir de la literatura, y no me parece mala idea utilizar la literatura que tenemos a nuestra disposición. Entonces vamos a redes de computadoras y vamos a BG Guides to Network Programming. Perfecto. Esto es lo que quería hacer. Profe, ¿te ¿Sí? ¿Qué puedo hacer pasa? una consulta del proyecto o más para el final de la clase? No, no. Decime. A los demás lo mejor les sirve. Dale. Cuando el servidor le va enviando el archivo al cliente, tanto Sí. el cliente como el servidor tienen que estar en directorios diferentes, ¿no? Deben estar en directorio diferente por culpa de que estamos en la misma máquina. Sí, por ese motivo. Sí. Entonces, sí, está bien eso que dijiste, Esteban. Este es un pequeño problema que me lo olvidé olímpicamente por el tema de que estamos simulando todo en una misma computadora. Si estás en dos computadoras no tenés ningún drama. Pero si estás en la misma máquina, el problema es que estás escribiendo en el mismo lugar donde el otro está leyendo y eso es una receta para la catástrofe. ¿Sí? Muy bien, muy. Yo ni siquiera se me ocurrió porque yo hago los códigos C en distintos directorios. También el servidor lo tengo en un directorio y el cliente lo tengo en otro, pero no había notado ese detalle, claro, tenés razón. Sí, sí, sí. ¿Lo entienden todo lo que preguntó Esteban? ¿Lo puedo repetir, profe? Claro, ¿Cómo fue la pregunta? Esteban dice si es necesario y es, digamos, es un problema
de permisos, porque ¿cómo vas a leer un archivo si vos tenés que escribir el mismo archivo con el mismo nombre, ¿no? Entonces Esteban me dice, bueno, el servidor y el cliente deberían estar en directorio distinto. Sí, es lo óptimo. Porque la comunicación total no se lleva internamente, ni se lleva por el socket. Así que al tenerlo en directorio distinto es lo más aproximado que podemos hacer a tenerlo en computadoras diferentes, ¿no? Si tuviéramos computadoras diferentes, los directorios no importan, porque son dos máquinas totalmente separadas. Pero al ser la misma computadora, si tenemos el cliente y el servidor en el mismo directorio, se ocasiona un despelote, porque cuando queremos escribir o todo lo demás, estamos interfiriendo en el mismo directorio cual el server para sus servicios. ¿Se entiende? Se entiende, profe. Bueno, así que bien. No, viste, Esteban, le sirvió a todo el mundo tu pregunta. Entonces, profe, la idea sería básicamente tomar el fichero que esté en el directorio del servidor, cortarlo entre comillas y pasarlo al otro directorio. ¿Cómo otra vez? No, que la idea entonces sería Sí, tomar, por ejemplo, un fichero que haya en el directorio del servidor y sí. pasarlo al otro directorio, al del cliente, o sea, como cortar un archivo y pegarlo en otra carpeta, en otro directorio. El efecto es ese, pero no es, la acción no es ni parecida, porque vos estás comunicando un programa con otro programa. Eso porque están en la misma computadora, pero si estuvieran en dos computadoras totalmente separadas, nunca podrías cortar y pegar un archivo entre máquinas. No, sí, en la misma computadora, por eso. Sí, por eso digo, el efecto es el mismo, la idea no. ¿No? Eso para que quede claro. El efecto en este caso es el mismo, vos estás dentro de la misma máquina, pero la idea no. La idea es que el efecto es también podés hacer lo mismo con un link simbólico, haciendo link and link, pero no es lo mismo que hacer el comando move. Porque en realidad move hace cosas raras adentro. ¿Está bien? También podés decir que es lo mismo que hacer un copy y borrar el original, pero el efecto es el mismo, la acción no. ¿Se entiende lo que quiero decir, Esteban? Sí, quedó claro. Ok, hay muchas formas de hacer algo donde el efecto es el mismo, pero el concepto detrás no. Eso quiero que quede claro porque esto está haciendo una comunicación, obviamente, si está dentro de la misma computadora, está moviendo archivo de un directorio a otro, indudablemente. Pero desde el punto, bueno, moviendo no, en este caso copiando, ¿no? La idea es que tiene que quedar atrás de esto que vos estás haciendo una transferencia de archivos. Una transferencia. En cambio, realmente cuando vos copias un archivo, lo que estás haciendo es un pequeño movimiento de bloque en el file system. O sea, son dos cosas muy, muy diferentes. De hecho, sería una forma muy torpe esta de hacerlo, ¿no? Copiar archivo en un file system usando un cliente y un servidor, ¿no? Loco. Es loco, pero ha habido ideas de este estilo. Muy, muy interesante. Que son los file system remotos, pero bueno, en tema de esta clase. Son cosas muy, muy chifladas. Por ejemplo, montar localmente, que yo en una época lo tenía armado, no sé si sigue funcionando, hace mucho que no lo uso, porque no le da soporte Google, pero uno puede, no sé si sabían, montar el Google Drive como un directorio. En Windows es un truco, pero en Linux era realmente un file system. En Windows todavía Google le da soporte al software. En Linux específicamente no. Empezó a tratar, no sé cuál es la onda detrás. Google es una empresa muy rara, porque se desgarra la vestidura hablando del software libre y ahí ha hecho aportes al software libre, pero por ahí en algunas cosas se ve que son contrarias a sus políticas de negocio. Para mí Google es una empresa muy nociva desde el punto de vista de la industria, porque ha acumulado tanto poder que tiene la característica que puede cambiar las cosas para bien o para mal. Por ejemplo, esto para mal, ¿por qué? Porque estaba muy práctico tener un directorio donde vos escribías ahí y las cosas se subían a Google Drive. Es extraordinario y es transparente. Y bueno, ¿por qué eso no lo quisieron soportar más? No sé. Evidentemente debe tener que ver con su política de trazado, ¿no? Que
Ellos quieren que vos estés con el navegador y con su navegador, porque le han reventado la vida a todos los navegadores, con su navegador. Es muy peligroso la, la, la- la visión que tiene Google de la web, pero bueno, el ser humano es así de estúpido, ¿no? Mientras le regalen algo, happy, no importa que detrás le estén enterrando un cuchillo despacito todos los días 1 milímetro. Total, dice hasta que la hoja no me rompió el traste, no me doy cuenta, no me duele. Entonces, cuando te duela, lo que hay que hacer es reventarte de una vez por todas, porque la estuviste buscando cuando te lo dijeron. Eso es lo que opino yo a veces, cuando me sale el monstruo adentro. Eh, bueno, me derivé mucho del drama, pero es justamente porque lo investigué mucho este tema. Yo era uno de los que trabajaba con el tema este porque era una muy buena idea. Compilaba el fuente, hacía debugging y todo lo demás, pero bueno, me cansé cuando vi que Google el proyecto lo pateaba continuamente en contra. Eso sí, funciona en forma totalmente distinta del FTP, misma idea, porque es todo a través de comunicación. Entonces vos tenés todo un manejo de file system, donde vos copias archivos, mueves archivos, pero todo eso realmente ocurre en Google Drive. Entonces, ahí sí son todos procesos de comunicación. O sea, cuando vos haces todo lo que haces, realmente lo que estás armando son comandos que le estás enviando a la API de Drive, que básicamente es una API REST. Ya vamos a ver algo de eso. Y entonces, lo que vos crees que se refleja localmente es una imagen de lo que en realidad está en forma remota. ¿Mm? Y eso hubo un proyecto parecido con FTP, que se llama justamente FTP File System, pero como que FTP no es la gran cosa, es un protocolo viejo y todo lo demás, no hubo mucha bola. Nosotros usamos FTP porque es fácil para construir una aplicación, que no sea una cosa muy terrible, pero si le soy sincero, no estamos innovando nada. No sé por qué FTP, que era un protocolo muy reliable, se lo dejó. Creo que lo mató justamente Google Drive, Dropbox, todos estos servicios en línea masivos. Porque el gran drama de FTP es que nadie te ponía servidores públicos para almacenar cantidades importantes de cosas. Y había con FTP había mucho movimiento de cosas. Porque FTP sí se utiliza. Yo dejé de estar conectado, pero en una época estaba conectado con todo lo que es el tema de truchar software y todo ese tipo de cosas. Y FTP se usó muchísimo en una época para la distribución ilegal de cualquier cosa, de películas, de etcétera. Pero también eso lo reemplazó ¿quién? O sea, si se dan cuenta, FTP pobre lo reemplazó todo, ¿no? Porque la distribución de archivos la Por reemplazó. Torrent fue reemplazado. Fue reemplazado por Torrent, exactamente. ¿Mm? Entonces también se dejó de darle pelota. Así que. Pero bueno, es un protocolo uniformado. El RFC habrán visto ustedes que es bien, bien viejo. Eh, no se han hecho. Normalmente uno se da cuenta cuando un protocolo hay actividad o hay alcances o hay avances. Cuando uno mira, es interesante. Pero si ustedes el día de mañana dicen, bueno, yo me quiero dedicar a programar productos para red, una de las cosas que tienen que hacer es fijarse en la IETF, el movimiento que hay en los grupos de trabajo. Si ustedes ven que un determinado protocolo está recontra, o sea, el protocolo que está recontra bien armado, digamos, y ya no habla más nadie y todo lo demás, significa dos cosas. Uno, que el protocolo está muy estable, no hay nada que hacer, y la otra es que ya no le interesa más nadie. ¿Está bien? Les voy a dar un ejemplo de uno y otro. Un ejemplo de FTP. FTP es un protocolo viejo, muy estable, no se le han hecho modificaciones, ampliaciones, y a poco tiene una enorme carga, que nosotros no la vamos a ver, de cosas raras que son para comunicarse con file system y cosas que no responden al modelo Unix. Ni de Windows, ni de nada, cosas raras. Como por ejemplo, set de caracteres que no responden ni siquiera al ASCII, imagínense. Entonces, esas cosas son del mundo de la época previa, mainframes y cosas raras y todo lo demás. Ya muy poco quedó de eso, dando vuelta a nivel en el mundo. Habrá algún servidor, alguna cosa rara que habrá que poder acceder con esta forma y nada más. Así que FTP puede ser una forma práctica para sacar la información de allí.
Pero en general no. Y un caso contrario, o sea, un protocolo que está terriblemente estable, pero que no se abandonó para nada, y es más, mucha gente quiere introducir cambio y todo lo demás, y hay peleas y peleas y la cosa no evoluciona, es HTTP. HTTP es terriblemente, lo cual uno dice, ¿por qué no hacemos un cliente servidor HTTP? Bueno, porque te la regalo a hacer el cliente. O sea, para hacer un cliente estamos hablando de hacer un navegador. Estamos. Y el gran drama del navegador es que el menor de los problemas es traer los archivos, que es lo que se ocupa HTTP. El problema grave del navegador es interpretar el código HTML y hacer el render. Entonces el proyecto está fuera de todo criterio, ¿no? Entonces por eso, a la hora de construir una aplicación, FTP es un muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Después, no, se podrían hacer cosas en otro sentido. O sea, con estos conocimientos que ustedes están adquiriendo, podrían, por ejemplo, hacer un servidor de juegos, sería más divertido, por ejemplo, ¿no? Y más interesante. Pero eso plantea otro tipo de problemas que no están tampoco en el tema de redes. Hacer un servidor de juego plantea problemas de concurrencia, problemas de otra índole que no tienen nada que ver con la programación de redes, sino que tienen que ver con la programación de juegos. Entonces, es el motivo por el cual FTP pedagógicamente es una buena idea, aunque tecnológicamente no es nada relevante, ¿no? ¿Se entiende el concepto? Sí, ¿Ok? profe. Bien. Bueno, entonces estábamos con lo de, antes de que hicieran la pregunta esta, que a diferencia de toda la explicación mía, la pregunta que hizo Esteban sí fue muy útil. Dan todo el permiso ustedes para cortarme cuando quieran y volverme a la realidad. Vamos a ver cómo extraer esa información, y para hacer eso me resulta interesante, vamos a elegir un voluntario. ¿Mm? Bueno, ¿quién de todos ustedes quiere que utilice su código para hoy trabajar, digamos, en forma, mostrando un poco? O sea, voy a clonarme en su repositorio y vamos a trabajar desde mi terminal, mostrando, transmitiendo, pero trabajando con ese código, ¿no? Con un código hecho por moi. A ver, ¿quién dice? Utiliza el mío. A ver, ¿quién se anima? ¿Y? Si quiere el mío, profe, no hay drama. Esteban es el valiente. Muy bien, Esteban. Entonces vamos con Esteban. Pipí, cucú. Vamos entonces a abrir una terminal nueva. Vamos por las dudas que necesitemos. Vamos a usar el multiplexer, que yo lo amo. Ahí está. ¡Ups! ¿Qué pasó? Hay algo raro. Esto puede ser alguna cosa que yo terminé indebidamente. A ver si me vuelvo a tirar error. Oh, oh, oh. Oh, oh. El terminal multiplexer está haciendo cosas que no debe. Bueno, esta computadora se está cayendo a pedazos. Tengo que urgente irme de Ubuntu 16. Antes que llore. Documents. Qué drama esto de tener que reemplazar un sistema operativo, ¿no es cierto? O odiamos esas cosas. Bueno. Vamos con... A ver si... No, pero vamos a armar una cosa nueva. Esto es... Hagamos la idea si tengo un directorio IPS. Y vamos a poner... Eh, red de computadoras 2 en el 2022. Bien. Entonces, vamos a... Tengo los contactos aquí, vamos a hacer un clone y vamos a buscar la URL. Si la tenés ahí a mano y me la pasás, la copio y la pego, Esteban. Está en el mail, profe. No, seguro que está en el mail. También la tengo en un coso. Era porque si era más rápido, pero también la tengo en un archivo mío. La busco. Bueno, vamos acá. 22.
Vamos a la... No, esto es arquitectura. Torpe. ¿Dónde me puse en arquitectura de redes? Bueno, acá tenemos el... Esteban S. A ver, entonces vamos a poner acá con la URL. Bien. Profe, ese commit que está, el último commit, está hecho solamente hasta el logueo. Todavía me faltaría actualizar, No porque importa. tengo un par de cosas que corregir todavía. Mientras compile estamos todos contentos. Entonces, yo no voy a hacer un push, así que no voy a... Por empezar lo tenés todo en un solo directorio. Así que yo eso después lo voy a separar. Y tenés los compilados. No, si es posible, eso es una buena idea. No suban los compilados al... No tiene sentido. Subir el compilado al GitHub. Pero a mí no me molesta. Simplemente una buena práctica, recuerden eso. Bien, entonces vamos a transmitir la pantalla esta. Hay que abrirlo desde acá, mira qué chiflado. Bueno, entonces screen. Vamos a ver, multiplexer. Ahí está. Bueno, y acá tenemos el trabajo de Esteban. Bien. Bueno, entonces tenemos esencialmente nosotros lo que tenemos es un problema por un lado del cliente, ¿sí? Porque el cliente, a ver, vamos a abrir el código de Esteban, ok, este es el código de él, en el cliente, nosotros cuando hacemos la comunicación, ok, la pregunta es, ¿cuál es el puerto mío? No cuál es el puerto del del servidor al que me quiero comunicar, ¿no? Si no, yo necesito saber, dado, dado el socket en el cual yo hice la comunicación, necesito saber mi puerto, cuál es el puerto que yo estoy usando. ¿Por qué? Porque ese puerto lo voy a utilizar para abrir el socket en escucha, ¿no? Siempre que no utilice el comando port. Porque si utilizo el comando port, estamos todos contentos. Eh, entonces, de todas maneras, tenemos que encontrar un puerto libre si usamos el comando port. Así que también estamos con esa temática. Entonces, la primera pregunta que surge, vamos a ver por las dudas, vamos a recompilar. O sea que vamos a borrar el binario. Bien. Y vamos a compilar manualmente. Profe, Tenemos necesidad de... no está mostrando la terminal. No estoy Hoy. mostrando... No, se ve solamente el Discord. Mira vos. Entonces quiere decir que me confundí de pantalla. Ahí está la pantalla. ¿La terminaba o el Discord? Ahí se ve la terminal. Ajá. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a ver si podemos compilar. ¿Sí? Sin ningún error. Vamos a hacer lo mismo con el servidor. Ok. Bien.
Ok, y no tuvimos ningún problema, ni warning, ni nada. Bien, y como dijo, bueno, ahora no estamos leyendo nada, así que no es problemático, podemos dejar en el mismo lugar. Bueno, entonces estábamos, creo que no quedó, justo lo cerré. Bueno, estábamos con el código del cliente, vamos a empezar con el cliente. Entonces lo primero que vamos a buscar es si en la literatura, si encontramos, así aprovechamos, utilizamos la misma literatura que está dada en clase, a ver si encontramos allí una evidencia de cómo saber mi puerto en el cual yo estoy haciendo una comunicación. Entonces lo que vamos a hacer es ir al VJ plan y vamos a buscar MyPort. Bueno, como MyPort no está, no es fácil. Bien. Bueno, acá estoy leyendo en el punto 5.3 de la documentación. Estoy diciendo cuando uno hace típicamente el bin, dice, bueno, uno conecta a un puerto específico. Esto es muy común cuando hacemos listen, pero no necesariamente cuando trabajamos de otra manera. Entonces dice, cuando hacemos un connect, que es obviamente lo que hicimos como cliente, entonces busquemos acá el código del cliente. Dice acá que nos conectamos al servidor, entonces hacemos un connect. Si cuando hacemos un connect, es muy común que no hagamos un bin, porque no estamos forzando ningún puerto específico. Bien, entonces, a ver si hace alguna aclaración. Bien, perfecto. Entonces, claro, esa fue la que usamos el año pasado. ¿Qué pasa si yo, obviamente, estoy agarrando e intentando, ¿no? A saber dónde, dado un puerto acá, dónde estoy laburando. Bueno, hay obviamente que con bin estoy solucionando el problema, pero la otra es, a ver, dice, otra es dice usar get addr info. Entonces, ¿qué pasa? Si yo uso get addr info, yo puedo averiguar, dado un puerto arbitrario, puedo averiguar la información de ese socket correctamente. Y acá muestra un ejemplo de código donde dice que yo puedo ir y averiguar si el 3490, si la voy a poder utilizar. Y a ver qué otra cosa podemos hacer con esto. Y dice, vamos a suponer, dice que uno quiere, y acá está justo, mira, está el tema que nosotros tenemos. Dice, vamos a suponer que uno a veces quiere correr algo en una dirección específica y da un error porque está ya en uso. Entonces,
dice qué es lo que habría que, en ese caso, hacer. Habría que fijarse, ¿eh? Habría que fijarse con set sock opt. ¿Mm? ¿Qué está pasando? A ver cómo se usa set sock opt. A little bit of socket that was connected still hanging around in kernel and hung in the port. You can either wait for it clear, minuto, or the code of the program allowing to reuse it, the port like this. ¿Eh? Bueno, esto es, por ejemplo, para hacer un... Si uno estuvo usando un puerto y ese puerto, esto es muy común, cuando uno usa un puerto y no se cerró todo correctamente, el puerto queda conectado y queda sucio. ¿Mm? Entonces con este código que está dando acá, nosotros podemos ver de reconectar el puerto. Este es interesante, esta opción, cuando ustedes están laburando y funciona mal la conexión y quieren volver a correr el código y esto le pasó mucho el año pasado a los chicos. Dicen, profe, que justamente el año pasado no le dimos ninguna solución a eso, porque le decía, bueno, esperen un ratito o usen otro puerto. Supóngase que ustedes hacen la comunicación y las cosas funcionan mal y cortan el programa con control C. Bueno, si el programa termina con control C, yo no estoy mirando el canal, hay mucho ruido. ¿Hay alguien que está entrando y saliendo? ¿Algún problema? No, No, profe, el código. ¿Eh? Que estoy viendo el código acá. No sé si está ¿No compartiendo. estás, no estás viendo el código? No, no, sí, que lo estoy viendo. Pero no sé si está mostrando Ah. otra cosa aparte. No, yo estoy leyendo la documentación de DJB. ¿Ok? Estoy leyendo la documentación de JB para hacer modificaciones en el código tuyo. ¿Mm? Porque lo que quiero agarrar es exhibir, o sea, el programa que vos hiciste, quiero exhibir en qué puerto se va a conectar. Nada más que eso. ¿Ok? Listo, listo. Entonces acá lo que nos dice es que lo que podemos hacer, lo que podemos hacer es usar get addr info. Get addr info. Eh, pero get addr info sugiere un puerto. Yo quiero saber cuál es mi puerto. Acá está contando todo el cuentito que ya dimos. Acá lo está usando al lado del servidor. A ver. Está faltando. Ahí está. No quiero mirar la solución que hicimos el año pasado.
Creo que usamos el año pasado. Yo no quiero darlo yo, quiero que me diga cuál me dio. Bien, esto vamos a utilizar. Bueno, ok. Vamos a ver qué valor tiene, porque esto lo hace el sistema operativo, a ver si lo escribió allí. Creo que fue lo que hicimos el año pasado. Entonces, bueno, vamos a ver cuando nos conectamos. Acá, si tuvimos éxito en el código. Que por las dudas te pregunto, Esteban, así. Dice, leemos el mensaje en el fichero. ¿Qué quisiste decir con esto? Mal. O sea, leemos el fichero y guardamos el mensaje en el buffer. Ah, pero eso que es que cuando decís que leemos el fichero te referís a lees el file handler. A eso. Pues no es fichero en el sentido ordinario de un archivo, sí. No. Porque no era archivo, es el socket. Claro, sí, sería el file handler. Sí, sí. Ah, está bien. Bueno, por ahí me confundo yo. Bueno, ok. Entonces, esto está indentado. Si está indentado, ¿quiere decir que está dentro de algún lugar o está indentado porque sí? ¿Por qué está indentado esto? Acá. No debería estar indentado, me No parece. sé por qué aparece eso, profe. Acá debería ser. Porque me parece que tiene varios tabuladores y como ustedes los tabuladores no le prestan bola. Ve que yo tengo unos simbolitos o simbolitos del tabulador. ¿No? Porque yo detesto los tabuladores, yo uso espacios. Pero bueno, tengo programados los tabuladores para que operen con 4 caracteres y no con 8 como es el default de todos los editores de texto. Bueno, no importa. Ya está solucionado. Bueno, entonces nos conectamos al servidor, eso es perfecto, pero luego de conectarnos al servidor queremos saber en la estructura en la cual nos conectamos, queremos saber nuestro puerto. Entonces, para hacer eso, requerimos algunas modificaciones adicionales. Porque aparte del socket normal que hicimos ahí, que está correcto, y todo lo demás, vamos a tener que armar un socket propio. ¿Está bien? Y hacer que ese socket tenga cualquier IP port como está ahora, pero necesitamos manipularlo. O sea que tenemos que la primera modificación es que pusimos un servidor acá. Me encanta cómo te gusta usar los nombres en castellano. Yo detesto esto. Me encanta todo en inglés. Porque soy muy bruto con inglés. Entonces, bueno, vamos a respetar Estaba tu pensando código. eso, profe, que es muy Spanglish el código. Claro, es un híbrido entre el castellano y el coso. Pero bueno, dejemos de criticar a los demás. Cliente, vamos a respetar tu método de trabajo. Entonces, cliente es una estructura. O sea, vos creaste una estructura de servidor, tenemos que estudiar la estructura cliente. ¿Por qué tenemos que estudiar la estructura cliente? Porque tenemos que saber el tipo de socket. Entonces, socket de DRI vamos a tener un servidor, tener un cliente. Para saber los datos del socket del cliente, ¿no? Entonces vamos a crear la estructura cliente. Esto no era necesario si no hubiésemos el cual es
el, específicamente donde nos estamos conectando. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nosotros lo único que poníamos era obtener los datos del servidor, ¿no? Entonces, cuando armemos los de la conexión mía, ¿está bien? Cuando hablemos la conexión mía, no tendría ningún sentido, no tendría ningún sentido ponerla en ningún lado específico. Y en el porto tampoco tiene ningún sentido ponerla en un lado específico. Es simplemente una chanchada que vamos a hacer. O sea, vamos en cliente sin family. Cliente sin family. Vamos a poner el IFINET. ¿No? Ok. Y en cliente sin port. Creo que se podía hacer así. Creo. Estoy casi seguro. Vamos a poner htons. Perdón. Htons. Y acá vamos a poner la chanchada de poner 0. Y acá en cliente sin address, lo que vamos a hacer en sin address, vamos a poner saddr y acá vamos a poner una constante que es in addr any. Creo que se hacía así. Estoy casi seguro que se hacía así. Entonces, en teoría tendría que poner la mía. ¿Está bien? Entonces vamos a ver si esto es correcto. Entonces después de que abrí el soquete, debería, antes de hacer el... Debería hacerlo antes de hacer el connect, ¿no? Después de que abrí el soquete, antes de hacer el connect. Tendría que hacer la chanchada acá, antes de hacer el connect, de hacer un bind. ¿Por qué? Porque de esa forma quiere decir que yo esta estructura que acabo de crear, ¿ok? La estoy enlazando al soquete del server. Entonces, no me acuerdo si hay que hacerlo el connect antes. No, no hay que hacerlo el connect antes, porque el connect la va a rellenar. Perfecto. Entonces acá voy a hacer un bind, como hacemos siempre. Esto, ¿se acuerdan que no era necesario hacerlo en el cliente? Ahora lo estamos haciendo. Servidor. Entonces, al soquete servidor, creo que se hace así. A ver, para no hacer lío, el bind va. Miento, va al cliente. Lo que tengo que hacer es el cliente. Que antes no lo hacía. Cliente. Ahora vamos a poner struct, como hacemos siempre. Soc addr asterisco. Le vamos a pasar la dirección de la estructura que creamos, que es cliente. Ahora le vamos a pasar el size of de cliente. Y luego vamos a verificar como siempre que esto no sea
Bueno, -1. Basta con decir que es negativo, ¿no? Entonces, si esto es negativo, significa, vamos a respetar la forma en que programas acá, significa que el malparido no está poniéndome tabuladores. Eso es porque tengo programado distinto. Qué macana. Me hubiese gustado. Tendría que activar el B para que no ponga, para que no te reemplace los tabuladores. Ves que está mezclando tabuladores con cosas. No tengo por qué cambiarte tu cosa. Más bien que yo no voy a hacer un push, así que esto no va a quedar adentro. Es simplemente para hacer un experimento. Bien, entonces printf error, no se pudo hacer el bind punto barra n. Ok, bien, y cerramos el código. Bien, perfecto. Entonces esta es la única chantada. Si se hace el bin, deberíamos tener los datos del cliente. Después hacemos el coso a la conexión. Bueno, creo que es así. Bien. Bueno, creo que esa era la forma que teníamos para crear la estructura del lado nuestro y hacer el bin que no era necesario normalmente hacerlo. Sí, si en el no sé si en esto quedó conectado a mi cosa. O sea, que me quedó la duda. No, tengo que hacer la conexión del socket también al cliente para hacer esto. Me lo morfé. Si no, no tiene ninguna lógica. ¿Eso qué hago? Y luego que tengo eso... Claro.
Está perfecto. Así mantengo las dos estructuras. Muy bien. Entonces acá me mandé una cagada. SD, socket, eso está bien. Le pusimos SD, está perfecto. Eso está perfecto. Esto está todo bien. Para fijar el coso. Muy bien, eso está bien. Le pongo un 0 ahí. Y Olvin. Client, pero client. Claro, Bin está mal estos clientes. Bin, acá va el socket. El socket que creamos, que es el socket SD. Muy bien, entonces hicimos bin SD, que es el socket que creamos antes. Struct socket ahora sí ADDR al cliente. Muy bien, size of al cliente. No se pudo hacer bien. Cuando hago el connect lo voy a hacer con el mismo SD a la dirección servidor. Ahora sí. Bien. Bueno, vamos a ver si esto no nos da error, si compila. Dio error. Qué raro. Que dice que escribí mal el bin. Viste, vos habías dejado todo perfecto, yo ya hice el lío. A ver si alguno ve dónde escribí mal el tema en el bin. If bin. A ver. Esto está bien. Pusiste Falta punto, me un, parece. profe, falta un paréntesis Paréntesis, profe. Falta al un final. ¿Dónde? ¿Acá? Al, al- Acá el para paréntesis. cerrar el bin. Para Está cerrar el lo bin. falta acá. Listo. Y hay un Y el punto punto, también, me como dice parece. alguien, Es. que es coma. ¿Ok? ¿Estamos? Y No, el punto. falta después el size off, profe, falta un paréntesis para cerrar el bin. Entonces lo puse mal. Sí, Porque va el último no va. Ahí está. ahí. Ahora sí. Muy bien. Ya la compiló. Muy bien. Bueno, vamos a ver si sigue andando. Porque, a ver, si no, todo lo que tocamos no rompimos nada. Entonces, vamos a poner en otra pantalla. Vamos a ir. Documentos IPS. Esto es RC coso. Bien. Servidor secuencial. Y acá vamos a correr el servidor. Servidor. Vamos a poner punto barra servidor. Porque si no lo va a encontrar. Servidor. Por supuesto tenemos que ponerle la dirección. Entonces el puerto es 11.000. Ok. Y ahora vamos con el cliente. Cliente. Y entonces acá en el localhost hay que poner 127, ¿no? Así. Bien, el mensaje lo recibió. Nombre del usuario. ¿Qué le ponemos de usuario, Esteban? ¿Qué le pusiste al archivo? Esteban y password 123. Bien.
funcionó y me echó. Bueno, Esteban no está totalmente bien hecho porque no me tiene que echar, me tiene que quedar esperando un comando. El comando que yo le tengo que poner es quit, ¿no? El comando quit. Eso está hecho en ¿Qué el otro command? commit que tengo que subir. Ah, bueno, ok. Entonces, bien. Bueno, no importa, lo importante es que no se nos pudrió nada. Pero vamos a ver. Sí, ¿qué pasa? Una consulta. Sí. Ese mensaje del servidor y después el mensaje que le manda el servidor, ¿hace falta ponerlo o no? Pues yo lo había puesto y después lo saqué. No hay que ponerlo. Eso sirve, por ejemplo. Les voy a mostrar una muy buena idea. Por si no saben. Que es muy interesante. A ver si me sale. Yo soy una bestia peluda. Tengo que vivir cosas. Mi cerebro no da para mucho. ¿Dónde están los mensajes? Vamos a suponer. Mensaje del servidor. Él quiere saber si las cosas salieron bien, ¿no? Entonces, los mensajes del servidor no van, pero pueden servir para diagnóstico. Entonces, lo que podemos poner acá, vamos a poner este mensaje del servidor, ¿no? Entonces, acá podemos poner esto. Esto es una cosa que debería hacer todo programador. Obviamente que ahora no te lo voy a hacer por todo el código, ¿no? Aparte no es obligatorio, esto no es parte del proyecto, pero es una muy buena técnica. Bueno. Ahora vamos a correr el cliente. ¿Y esto por qué? Porque el servidor se ha cerrado, cierra también el servidor. Vamos a conectar al cliente. El servidor no debe cerrarse nunca. Bien. Entonces ahí el nombre del usuario. Y ya no aparece el mensaje. ¿Está bien? Que antes sí aparecía. Entonces, y ahora si yo corto, esto es interesante, ¿no? 1, 2, 3. Sí. Ahora si yo corto, habría problemas para volverme a conectar. Después podemos hacer eso. Desapareció el mensaje. Ahora, ¿qué pasa? Desapareció el mensaje, pero está allí. ¿Qué ocurre si yo quiero que aparezca el mensaje? Entonces lo que hago es cuando compilo, ¿ok? En la opción acá, pongo "-d" mayúscula debug. ¿Ok? Vamos a volver a cargar el cliente. Acá hay un ejemplo, ¿eh? No sé por qué. El 11.000 ahora está ocupado. Subirlo por el 11.000 eso. Sí, bueno, eso no está bien. Porque algo se cerró mal. Entonces voy a tener que liberarlo el 11.000. El 11.000 no está ocupado. Bueno, eso es lo que les contaba. La solución está dentro del coso. Así que implementenla. Porque es una buena idea. Mira, apareció el mensaje. Y yo no toqué el código. Esteban, no estaban. Esteban. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto podrían solucionar con todos esos prinf que ustedes que son tan chanchos para debuguear? ¿Ok? Entonces, ¿vieron cómo el truco? Todo lo que no quieren que se incluya, por supuesto, y no genere problema, lo ponen en una definición de macro. Entonces, si la macro está definida durante la compilación, se incluye el código. Si no, el código se excluye. Miren qué lindo. ¿Ok? Estas son buenas técnicas de programación. Porque ustedes entonces pueden tener una... En más,
macros. Entonces ustedes pueden hacerse una versión interna para ustedes, que tenga diferentes niveles de bug. Y después al cliente, como no compilan con eso, al cliente no le va a salir nada de toda esa cansada. ¿Está bien? Cliente digo, no el programa cliente, digo al cliente que le están vendiendo el producto, me refiero. Ese concepto de cliente. Bueno, no sé si lo conocían esto, pero... Sí, también lo puede definir ahí en el mismo archivo, a debug. Sí, pero si lo definí en el archivo del debug, no podés cambiarlo selectivamente en la compilación. Claro, no, pero por ahí está haciendo debug y sabe que lo vas a usar, lo dejas ahí definido, pero lo sacás. Sí, Dame otra opción. pone define debug y listo, sí. Eso es cierto. Sí, pero realmente lo que se hace es se genera un archivo make. Eso es lo que realmente se hace. Y en el make se pone un profile. Y vos pones un profile con y sin debugging. Entonces vos cuando haces el make, vos decís make solo o make debug. Y cuando pones make debug, estás haciendo la versión con debugging. ¿Está bien? Bueno. Esa es la. Ya vamos a ver algo de make cuando queramos dividir, a medida que el código este se vuelve enorme y crece, vamos a empezar a dividir el código. Bueno, hasta ahora lo único que hicimos fue introdujimos una modificación extraña, media bizarra, conectamos ahí con Gozo, pero no sabemos si eso nos dio la información. Entonces la pregunta del millón es, luego que ejecutamos el bind a ese socket e hicimos el connect, yo no sé si es después o antes del connect, pero vamos a probarlo después del connect. La pregunta es, ¿qué hay adentro? ¿Qué quedaron adentro de esas variables? ¿No? Esa es la pregunta del millón. ¿Ok? Entonces, para saber eso, vamos a hacer acá, así como hacíamos un debug. Vamos a volver a hacer esto. Lo tengo con el if def debug. Acá la misma historia. Y acá vamos a decirle printf. Vamos a ver si es cierto. Esto a lo mejor no me salió bien. My port is por ciento de barra n. My port is por ciento de barra n. Coma. Y acá vamos a usar n to number to host. En la estructura cliente punto sin port. A ver qué puerto nos cuenta que conectó la cosa. Y acá me olvidé la F, por eso no aparece en color. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí vamos a ejecutar, a ver. El servidor está muerto. Por ahí dejó. Vieron que con el tema del tiempo se cierra el soquete. Ponemos esto pues, otra vez el 11.000. Puse el 11.001, ¿no? Sí, 11.001. No lo llenó. Pero mi puerto no puede ser el 0. ¿Había puesto 0, profe? ¿O me equivoco? Sí, pero si fuera el puesto 0 estaría imposible que se haya comunicado con el puerto 0. Sería muy bizarro. Porque el puerto 0 está prohibido. Así que el puerto
el puerto que pongo ahí tendría que rellenarlo con el puerto que le asignó el sistema operativo. A ver, qué buena pregunta. A ver dónde está el error. El bin está hecho. No me lo muestra. El bin al socket del lado del cliente está hecho. Y el connect no cambia nada porque el connect se hace como corresponde al servidor. Eso está bien. A la estructura que ustedes armaron del socket. El bin es solamente para que conecte a un puerto específico en teoría. A ver. Esto tendría, pero ¿cómo hago para saber del lado del... Tendría que modificar el servidor también, para ver del lado del servidor a qué puerto me estoy conectando. Bueno, vamos a conectar el servidor. Primero vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar este código. Comentarlo, no lo vamos a sacar. Entonces vamos a hacer el bint en primera instancia y vamos a ver si puedo, que eso tengo también, lo voy a necesitar. Vamos a hacer esto y vamos a acá, no vamos a hacer un bin a ningún puerto. El cliente, eso no me importa porque el bin no se hizo. Y vamos a averiguar del lado del servidor. Vamos a modificar el servidor. Tenemos que hacer lo mismo con el servidor. Vamos a modificar el servidor para que el servidor nos diga quién es la IP y quién es el port de donde se está conectando. ¿Ok? Que ese es el dato. Es el dato que me interesa. Entonces, a ver, cuando acepta el socket, establece la conexión. Con el peer ADR, ¿no? Me parece que esa información está acá. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacer... Entonces, la misma historia. Para no poner cosas al pedo. If def debug. Entonces acá vamos a hacer un print f 100. Y vamos a ver conexión establecida. Conexión establecida con IP por ciento S y puerto y port por ciento D barra N. Entonces esto es la conexión. Hay que sacarla porque hay que hacer un init en el top. Init en el top te lo piden un char. Mira todo el bodrio que hay que hacer acá. Entonces acá vamos a definir char IP de tamaño init addr strlen. Parece que esta constante está definida en el coso, ¿no? Creo que sí.
está definida en el interior de los archivos de cosas. strlen. Y luego hay que poner inet en nettop. Inet, pasarle un puntero a addr punto sin addr la IP y inet addr-strl. Ok, listo. Entonces acá vamos a tener IP, coma, y puerto que es N2HS de addr punto sin puerto. Perfecto. Y punto y coma, punto y coma. Y pesos en diff. Entonces ahora vamos a... ¡Wow! Segmentation folding ahí. Cuchi cuchi. ¿Viste eso? Ahí hubo algo muy malo. Esteban, ¿viste? Sí. Es un puntero, típicamente. Ay, ya sabía Ineta que no está declarada, pero se supone que es un estándar Ineta DDR. Bueno, tendré que hacer el define. Me voy a volver loco. O está en un archivo, a ver, me falta... A ver, me parece que me falta un archivo en el... Acá. arpa init.h c netid.h netdb.h include netdb.h. Creo que es así, ¿no? No estoy seguro de esto, pero bueno, no vamos a tirar. Socket.h. Creo que es netdb.h. A ver. Si no es netdb.h. No es netdb.h. Después le saco a netdb.h. Entonces sys include sys.h. A ver ahora. Un poco. Ay, ¿en qué header está definido esto? O sea, en estos dos no está. Y en type.h. No creo que sea en type.h, pero por las dudas, types.h. Vamos a tener que salir. Está en NetInet, profe, pero le falta la R a ADDR. Ah, gracias. ¿Y en dónde estaba definido? En NetInet /in.h. Ah, gracias. Entonces no es en este. Es en inet, me dijiste, donde uno que borré. No, está ahí, está ahí. Está definida, abajo de todo. El último Definido field. abajo de todo. Listo. Entonces quiere decir que me faltó ADD. Me dijiste ADDR, me faltó una R. Sí.
ADDR. Pero acá dice ADDR. Ah, porque no daba error en todos lados. En esa línea. Qué boludo. Yo no veía que en la otra no daba error. Ay, está, gracias, Esteban. Bueno, entonces vamos a correr el servidor. Vamos a poner otra en el 11.000 porque queda liberado. Ok, y vamos a ver qué pasa cuando ejecutemos el cliente. 11.000. A ver. Conexión establecida, puerto 40.935. Bueno, al menos ya ganaron algo, ¿no? Porque ya saben el puerto del cliente. ¿Mm? Lo cual está bueno porque con esa forma ya van a poder, en el modo automático, ya saber a que se tienen que conectar al 49.936. Ahora el problema es saber del lado del cliente. Ay, Dios mío. Esteban 1, 2, 3. A ver qué mierda pasa acá. ¿Dónde me mandé el moco? Sabemos que no es el 0. A ver, si me estará faltando, lo habré puesto la impresión demasiado... Ah, demasiado... ¿Viste que no es 0? Era un número grande. O sea que cuando Claro. yo le pongo 0 no me da ni pelota. Ahora, a ver. Y sin embargo, el socket se abre así. A ver dónde estaré cometiendo el error. Revisar la documentación. A ver, el soquete está bien abierto. Eso es correcto. Después, lo otro es correcto, porque si le paso un 0, significa que él elige al azar el que él quiere. Después el bind lo dice el cliente, que es correcto. El size off está bien. Ok. Y la conexión se hace al que es correcto. Está bien el bind. Está funcionando correcto. Y el bin está hecho al cliente. La estructura cliente está bien. Con lo cual la estructura cliente está correcto. Que no le estoy forzando ninguna cosa mala. Pero no me actualiza. No me actualiza el puerto actual. Bueno, a ver. Esto me superó. Vamos a buscar San Google. A ver. A ver si encuentro algo en Don Google. Google. No, esto está en Java, que es high level. Yo de cabezón que no quiero, mira como lo hice el año pasado. Ah, claro, es el bin el que le asigna la dirección local. Sí, está correcto. ¿Y entonces?
Es más, si yo pongo yo puse inRNI, ¿no es cierto? Sí. ¿Ahí encontraste? A ver. Sí, le mandé algo, profe, a ver si Si es es lo eso. que necesita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo estamos leyendo, lo estamos leyendo. A ver. Acá dice que use getSockName para... Sí. Sí, me faltó antes hacer el print. Me faltó hacer el getSockName. Sí, 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 sí. Eso es. Eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tengo que hacer eso. Si no, no lo tengo. Entonces tengo que poner getSockName. Donde está hecho el binding. El descriptor es SD. Y la estructura del cliente y el tamaño. Ahora sí. Struct sock asterisco. Ahí está. La estructura que es cliente. Y el size. El size. Este que lleva. Lleva un. Este lleva la bosta esta que hay que. El bin no lleva eso. Eso no me di cuenta. No, el bin no lleva eso, ¿no? No, el bin no lleva. Acá no le podemos pasar el size of porque te pide, como en el servidor, te pide la longitud, entonces tenemos que declarar una variable entera. Entonces vamos a poner cliente size igual al size of de cliente. Y entonces ahora le podemos pasar a dirección de cliente SZ. Ahí está. Así es. Sí, sí, sí. Es la única. Es el único error que estaba. Vamos a compilar el cliente. Cliente. Ahí está. Y ahora ejecutamos el cliente. Vamos a ver cómo está el ser. Creo que listo, está listo este. A ver. Listo. A ver. Sí, ahí está. Muy bien, Esteban. Felicitaciones. Fue lo único que nos faltó. Bueno, y con eso completamos que no es poco, el despelote grave de cómo obtener, una cosa que parece re pelotuda, cómo obtener mis propios datos, ¿no? Si no lo tengo conectado. Y el getSockByName es el que hace la actualización, porque cuando yo le mando el 0, el sistema operativo no reescribe en la estructura. Yo le mando la información, el getSockByName, por eso tengo que pasar la dirección, el getSockByName hace la actualización. ¿Está bien? De hecho, ese getSockByName lo puedo poner. Vamos a poner Esteban. 1, 2, 3. Ese getSockByName lo puedo poner. Lo puedo poner directamente atrás de cuando hice la. Este getSockByName lo puedo poner directamente atrás de cuando yo hice el bin. Es más, es interesante porque ni siquiera tuve que agarrar y hacer el bin. Ya directamente me lo puso, que es extraordinario. ¿Y cómo quedó conectado? Y yo le puse al cliente. El getSockName haga una función similar al bind.
¿Eh? O sea que el getSourceName, No es necesario ni el bind directamente. O sea, getSourceName hace lo mismo que debería hacer el bind. O sea, escribe en la estructura los datos. O sea, escribe en la estructura los datos del el socket actual, pero del lado del cliente, ¿no? ¿Mm? Del lado del cliente, de mi lado. Que eso es lo importante, porque yo lo que no tenía era mi lado. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí rellené la estructura cliente y ya está. Bueno, listo. Mejor. Más sencillito. Lo único que necesito es agarrar y escribir en la estructura. Eso sí, es importante después que he hecho el connect, ¿no? Porque si no hice el connect, no, obviamente no tengo garantías de cuál fue el puerto utilizado. En cada conexión va a haber un puerto distinto. Así que bueno, eso debería estar ahí. Bueno, listo. Con esto ya tienen el puerto al cual abrió actualmente. Queda una cosa más, que es, sí, el bin lo van a tener que utilizar para hacer, obviamente, como hacen en el lado del servidor, el puerto. Y en la página, bueno, no sé cuál es la página, porque yo lo estoy leyendo en HTML, en el 5. En el 5. ¿Dónde está? En el 5. Coso, acá está 5.3 me parece, 5.4, le explica qué pasa cuando ustedes ponen un puerto. Ahí está. Ponen un puerto y cuando ponen ese puerto les da un error, les da un fracaso. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque recuerden que si les da un fracaso, en este caso nunca les va a dar un fracaso. ¿Por qué? Porque sí o sí, ustedes están diciéndole, y este htons que puse acá no es necesario, porque si yo pongo, dice inaddr any, automáticamente el puerto me va a quedar relleno con él. Sé que eso es una precaución al pedo. El sistema operativo sabe sí o sí cómo tiene que rellenar las cosas. O sea que en ese sentido no es relevante. Pero volviendo al tema del punto original, ¿qué pasa si ustedes quieren abrir el puerto? Si se abrió el 49.000 y pico y quieren abrir el que está atrás y no funca. ¿Ok? Bueno, en teoría ahí tendrían que agarrar y abrir un puerto que esté disponible. Cualquiera. Bueno, y ahí estaba leyendo que hay una documentación sobre cómo forzar el puerto. Entonces acá dice, si ustedes ponen el puerto en el servidor, estoy hablando, ¿no? Ponen el puerto específicamente, ponen 0, acá dice que es importante, si ponen 0, el kernel va a escoger un puerto. El kernel va a escoger un puerto. Después van a tener que averiguar cuál es ese puerto. Eso sí. ¿Ok? Entonces, así pueden agarrar y escoger un puerto al azar, pero como servidor. Porque acá estarían escogiendo un puerto al azar como servidor. Que eso lo van a tener que hacer sí o sí cuando ustedes fijen el puerto al que le quieren comunicar con el comando port. ¿Se acuerdan? Eso es obligatorio. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, Flor de Laurito, les toca ahora porque hay que hacer todo este proceso de abrir el canal de datos y transmitir el archivo, ¿no? Que es por ahí importante. Así que bueno, si más o menos todos se retrasan o necesitan algunos días, bueno, avisen sí, pero inténtenlo. Y por ahí a lo sumo lo pasamos a más tardar, no más allá del viernes. ¿Ok? Onda que podemos hacer una consulta el martes que viene. Si es que todos fracasan, ¿no? Pero bueno, primero inténtenlo. O sea que para el martes que viene habría que completar la transmisión del archivo.
y ver cómo le fue con esto que hicimos hoy. Bueno, ¿tomaron nota? Sí, profe. profe. Bueno, no sé si alguno después quiere subir en el foro alguna explicación de los dos o tres comanditos, por si alguno no. Pero creo que están todos acá. Pero bueno, si alguno lo escuchó o lo que sea, o le quedó alguna duda. Bueno, ¿y nada más? Una Profe, consulta. yo Sí. después nomás. Dale. Eh, cuando estamos al lado del cliente, cuando queda esperando la operación, si no Sí. le pasamos nada a esa operación, si no escribimos nada y no le pasamos nada, vuelve a pedir de vuelta la operación. No, si no le pasa nada, está ahí, se queda ahí, es un cursor en espera. Ok. ¿Ok? O sea, la operación está esperando la operación. En C, vos típicamente si tenés un input y no te responde nadie, el C no tiene... No vamos por ahora a manejar temas temporizados. Porque a lo sumo lo que se puede hacer es temporizar del lado del servidor, no del cliente. O sea, el cliente, el cliente, dicho en mala manera, el usuario que opera el cliente puede ser torpe y el tipo puede agarrar y estar esperando, qué sé yo, 15 minutos para meter un comando. Entonces podés poner un timer al servidor, que el servidor diga, bueno, si no recibí ninguna operación o algo, le cierro el canal después de tanto tiempo. Pero por ahora no vamos a intentar hacer ese tipo de cosas porque complejo. Y son temas que ya tenemos que incluir cosas que no estamos acostumbrados, que es temporizadores y esos temas. ¿Estamos? Por ahora con lo que estamos haciendo vamos bien. Lo único, eso sí, importante, porque por ahí hago una pequeña interrupción, es cuando cuénteme cuando ya hayan dado la capa de aplicación con Walter, para que yo les asigne tanto la fecha de entrega a los laboratorios como cualquier explicación que necesiten. Porque para los laboratorios básicamente lo que tienen que hacer es tomar las tramas, que son capturas, ahí le explica captura de qué. Ahí le dice que ustedes hagan la captura, olvídense, ni hagan la captura. ¿Ok? Utilicen las tramas que les proveemos. Porque lograr hacer la captura en las mismas condiciones, cuando ustedes la hacen desde la casa, intentan desde esa URL, le insertan en la captura 2 millones de paquetes de bizarro que a ustedes les cuesta, porque hoy las redes hacen tantas cosas y se hace difícil aislar el tráfico. Entonces directamente esa es una captura vieja, entonces agarran y analizan la captura. Y en la captura le pide que analicen una parte con quién, con el Wireshark. ¿Lo usaron el Wireshark alguna vez? Sí, Walter lo mostró una vez. Bueno, entonces bien, cualquier cosa, si tienen alguna duda, el Wireshark es muy intuitivo, porque básicamente es totalmente visual. Es más, está la versión para Windows, o sea que ese laboratorio ni siquiera exige que tenga que usarlo en Linux ni nada de eso, porque la traza es una traza, la cargan la traza, abren, creo que en Windows se abre perfectamente las trazas de Linux, creo que son independientes. Si no, después me cuentan. Y nada más, abren la traza y la analizan y responden las cosas que le preguntamos en el laboratorio. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, a partir de que el profe dé los temas y le avisemos a ustedes, ¿qué Sí. tiempo vamos a tener para prepararlo? Y normalmente con una semana te basta porque es analizar el archivo de traza y nada más. O sea, lo que te va a llevar más tiempo es escribir el informe. Y los laboratorios no son individuales. Los vamos a hacer por grupo. No asignamos los grupos, ¿no? Sí, la ¿O clase sí? pasada. Bueno, los laboratorios son por grupo, así que quedaron grupos de 2 o 3, no más de eso, ¿no? Sí, correcto. Bueno, entonces cuando tengan lo que más hincha del laboratorio, hacer el informe. Escribimos menos el informe, viste, de las cosas que te vamos preguntando y todo. Vos lo vas haciendo y lo vas escribiendo, esa es la forma más ideal. Y se terminó. Punto. ¿Ok? Este año no les pedimos nada de que armen escenarios ni ese tipo de cosas raras. Por ahora no, al menos no hay nada de eso planteado. Y no creo que lo vaya a ver porque la materia tiene más foco. No vamos a perder tiempo con cuestiones de configuración y nada de eso, porque la materia tiene foco en la programación y no el foco en redes en sí misma de la parte de configuración de cosas. ¿Está bien? Porque uno podría decir cómo configurar, podríamos ver cómo configurar un servidor, cómo, por ejemplo, manejar múltiples solicitudes o ese tipo de cosas. Bueno, sí, podríamos ver, pero ustedes son personas que tienen una vida, la materia tiene un conjunto de horas,
Entonces, lo que podemos hacer en esas horas lo planificamos, ¿entiende? Muchos temas, obviamente, cualquier disciplina hay mucho que aprender. Pero bueno, no podemos darlo todo. Sí, algo que nunca nos pasa, pero sí estamos abiertos, nunca los alumnos hacen una sugerencia, porque por ahí alguno a lo mejor dice, pero hay que considerar esa sugerencia en el contexto de que no agreguemos algo que después sea muy difícil hacer en el tiempo, ¿no? Pero nunca han dicho alguno, no, porque me gustaría saber cómo configurar un servidor web. Bueno, sí, eso lleva tiempo, por ejemplo. No está dentro de la idea de la materia, pero nunca nadie nos planteó ese tipo de cosas. Tampoco es tan difícil, ¿no? Si se hace en forma automatizada, si se quiere hacer en profundidad, es difícil. Porque una cosa es que van y apretan 3 botones y ponen apt-get, instalan el Nginx o el Apache, y otra cosa es distinto, es ir y tocar los archivos de configuración para distintos escenarios, cuando te piden 2 o 3 servidores que apuntan al mismo DNS. Bueno, hay muchos escenarios técnicos. Pero eso es para un administrador de redes, que es otro tipo de idea, y esta materia está más orientada a ustedes que son programadores, y la idea es darle utilizar un poco de redes para tirarle más cosas de programación. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa, pero igual siempre estamos abiertos a las críticas porque es bueno escucharlo a ustedes, la opinión de ustedes. Pero bueno, nos gusta como tenemos armado, porque tenemos otro curso en otro lugar donde damos todo el tema de redes y no damos nada de todo esto. ¿Okay? Y de hecho se pide una cosa en Socket muy tontita que se abre y se cierra. Una pavadita, lo que yo le mostré el servidor. No sé si a ustedes les alcancé a hablar del servidor de Eco. ¿Habíamos visto el código del servidor de Eco? ¿Sí? No me acuerdo. Eso lo estamos en otro lado, es todo lo que damos de sockets, por ejemplo. Pero nos enfocamos más en la configuración de routers, switches y todo ese tipo de cosas. Bueno, si les parece, si no tienen ninguna otra consulta, sí. Profe, yo no tengo una consulta, sino que le quería pedir acceso en el foro a la parte de redes de las computadoras 2, que no tengo. Acá, ¿no? No no en la plataforma. ¿No? En el IPS Genomio, no estoy pudiendo entrar. ¿No estás pudiendo entrar ahí? Bueno, espera que eso sí lo arreglamos urgente, porque eso es grave. Ahí lo vemos, Milagro. Sí, puede ser que ya se Sí, profe, si querés, no sé, contestar las consultas, después lo vemos más tarde, si no los hacemos quedar. Sí, los chicos sigan consultando, que yo estoy haciendo lo que ella me pidió. Dale. A ver, lo escucho. Tenía una, profe, Sí. que había dicho de que el servidor no tiene que cerrarse. No tiene que cerrarse tampoco con quit. No, con quit se tiene que cerrar la comunicación del cliente, pero no el servidor, porque si lo cerrás con quit, el próximo cliente que quiera enlazarse no puede. ¿Hay alguna forma de cerrarlo o queda ahí? Es que yo te pregunto una cosa, vos instalás un servidor web, ¿cómo lo cerrás? Sí, creo que no es cerrarlo. No lo cerrás al menos que el administrador de sistema apague la máquina. O sea, los servidores se cierran típicamente a través de señales. O sea, vos le mandás una señal en el mismo lugar donde lo activaste, le mandás una señal, entonces el servidor hace un shutdown y muere. Pero un servidor, por definición, es un programa que funciona las 24 horas, todo el tiempo. ¿Está bien? La forma más práctica es, vos te parás en el servidor, haces control C y cerrás tu computadora, ¿no? Tu sesión de trabajo. Pero, de hecho, el control C es una señal también. Una señal media anómala, porque vos podés poner el control Z realmente, el que tendrías que hacer, capturar la señal y entonces un quit normal. Que básicamente lo que hace es cerrar el socket del server, nada más que eso. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿alguna otra cosa? Profe, respecto a las buenas prácticas que usted decía, ¿conviene justamente definir los errores, por ejemplo, en los exit? ¿Usted lo aconseja o...? Sí, usar todo define, sí. Eso es muy buena idea. Es muy buena idea, sí. Milagros Gonda, ¿no? Ya estás en el curso. Fíjate, deberías tener. Bueno, ahí me fijo. Verificalo. A ver, chicos, ¿alguna otra consulta?
Entonces, para regularizar, habría que entregar ese trabajo, ¿no? Y de trabajo y los parciales que va a haber, que normalmente hacemos 2, pero no son tan definitorios como el trabajo. O sea, el parcial, por ejemplo, si te sacaste a lo mejor un 5 y pico, no pasa nada, pero el trabajo, si no está entregado, no regularizás. Claro, o sea, entonces es este trabajo y un parcial o dos parciales. O 2 parciales, sí, sí, sí. Sí, y los laboratorios se entregan también, obviamente, en grupo, ¿no? Pero bueno, esos son sencillos hacer los laboratorios. Hasta ahora tenemos 2 laboratorios en todo el año. O sea que los laboratorios no ocupan el gran tiempo. ¿Ok? Pero bueno, nadie que no entregue un laboratorio, no. Lo que pasa es que los laboratorios después, bueno, si no lo hiciste, no tenés la menor idea, se lo puede pedir a otro, pero después cuando tenés que estudiar, viste, no te queda muy claro, ahí te surgen las dudas y ya es tarde. Ahí nos damos consulta de laboratorio post cierre de la materia. ¿Está bien? Porque tenemos también una vida y bueno, tenemos un orden. Entonces, la idea de los laboratorios realmente es que ustedes fijen los temas de la teoría, no otra cosa. O sea, ahí van a ver un poco qué pasa cuando se abre una conexión HTTP, cuando una conexión HTTP es múltiple, cuando es una serie de cosas. Y el otro laboratorio es DNS, para que quede más o menos claro cómo corno es la transformación y qué es una solicitud. Pues DNS no es un tema complejo, pero a ustedes siempre le queda dos dudas esenciales. Y esas 2 dudas las notamos en los exámenes, ¿no? En general, que no es muy difícil, pero les queda agarrado un poco los pelos. ¿Qué es? ¿Cuándo eso no es una respuesta autoritativa? Ya van a ver, todavía no hay una teoría, pero ya van a hablar con Walter. Y lo otro es, ¿qué diferencia hay entre una consulta iterativa y una consulta recursiva? Esas son las 2 grandes cosas que les queda siempre en el tintero. Parecería tonto, yo te podría decir la respuesta de cosas, pero que te la diga la respuesta de que vos la tomes y la memorices y todo lo demás no te sirve de nada, porque después te planteo un caso y seguís sin entender el tema. ¿Está bien? Lo importante es entender el tema. Y me parece difícil, pero no es difícil. Es bastante tonto por ahí, pero algunos temas tontos vieron que son difíciles de fijar o de entenderlo. Más sobre todo porque a lo mejor no podemos estudiar un caso donde ver todo el proceso de DNS en la web real. Porque es difícil eso, porque tendríamos que estar analizando tramas de muchas cosas y bueno, se nos escaparía el tiempo. Pero bueno, hay una solución de compromiso entre lo que ustedes ven en la teoría y un poquito lo que podemos llegar a ver en laboratorio. Pero esos son los 2 laboratorios que hicimos porque son 2 temas centrales para su carrera y son 2 temas centrales de Internet, DNS y HTTP. Después no hay más laboratorio de nada. Programación, sí, hay 2 proyectos de programación. Este es el primero, o sea que tenemos que completar el otro, que no es tan complejo, pero tiene sus cosas, que es programación Pero si con la velocidad que vamos, parece que ustedes vienen bien, lo completamos en tiempo y forma, por ahí el otro no vamos a exigir que lo entreguen obligatoriamente adentro del año, porque el otro nunca se llegó a hacer bien, exceptuando los que la rendían libre en la materia, que es REST el otro, no es una cosa muy, muy, muy densa. Pero le pedimos que construyan una pequeña aplicación, también otra de cliente-servidor, pero en vez de ahora, como están ahora, que es súper bajo nivel, ahora es el otro extremo, súper alto nivel, que lo hagan con SOAP, ¿está bien? Que es una API. En realidad, si a alguno de ustedes se le ocurre, nunca lo hicimos, pero tendría que ser ya porque a lo mejor alguno de ustedes está programando, trabajando en una empresa, podríamos hacer algo con REST, es más lindo que SOAP. Pero bueno, tenemos armado un laboratorio con SOAP, laboratorio en la práctica. Es la práctica acotada, no le pedimos a ustedes que ¿cómo se dice? Que programen mucho porque les complicamos la vida. Pero les mostramos cómo construir un pequeño cliente, un servidor que usa tecnología SOAP. Y ahora se está usando más que SOAP. SOAP se usa mucho en el mundo corporativo, pero en el mundo masivo se usa REST. Que no creo que todo lo que estoy hablando es chino básico, ¿no? Pero bueno, ya lo van a cazar. Son verbos que se ponen en URL.
la URL y se intercambian archivos. Res utiliza JSON, que es una notación estúpida, tonta, toda de corchete, mientras que SOAP utiliza XML, que es más feo, porque es como HTML, pero HTML feo, digamos. No sé si alguno de ustedes conoce HTML, pero XML es más feo que HTML. La verdad, sinceramente, tiene una sintaxis y una semántica mucho más retorcida. Pero no es que tenemos que estudiar el XML, sino que intercambiamos documentos de XML. Entonces es un poquito más difícil. De hecho, utilizamos una API que hace todo eso por nosotros. Nosotros lo único que ponemos es, programamos el endpoint, que es la actividad, y el ejercicio es hacer una calculadora, que básicamente les damos la primera operación y después le pedimos a ustedes que extiendan para que haga el producto, la división. Es un ejercicio sencillito que se puede hacer en 1 o 2 semanas, porque mucho más tiempo no nos va a quedar. El FTP lleva mucho tiempo. ¿Ok? Listo, profe. Sí. Que hasta lo podríamos hacer en un laboratorio. Si ustedes lo ven bien, o sea, lo podemos hacer como un laboratorio inclusive. Y no como una... Como si lo hacemos como un laboratorio, significa que entre los 3 o 2 miembros del grupo entregan un solo código. Pero bueno, la idea es que entiendan la idea y no que tampoco... No se van a transformar en expertos. Curiosamente, uno de los chicos, de uno de ustedes de hace 4 o 5 años atrás, se copó con el tema e hizo todo una... Y ahora está bien, porque el tipo laburaba en cosas eléctricas, lo echaron, perdió el trabajo y ahora le va muy bien económicamente, un muchacho grande, más de 40, que ya terminó la carrera, y el tipo ahora vive del cliente servidor XML, que hizo obviamente para la... No lo hizo para la materia, de hecho no nos pudo mostrar todo el código porque una parte es su empresa. Y armó una empresita que se dedica al tema de cosas fiscales, porque él se especializó en el servicio SOAP de la FIP. ¿Está bien? La FIP, por ejemplo, todo lo que es el tema de armado de factura electrónica y todo lo que se hace con SOAP. ¿Vieron? Entonces el flaco se hizo todo un software que lo que hace es facturación electrónica. Dicho, me parece re estúpido, pero no estúpido. Y bueno, es uno de los flacos que la tiene clara, y bueno, creo que lo hizo en un momento correcto porque ahora explotó el boom y tiene cualquier cantidad de clientes. Vive muy bien. ¿Okay? De hecho, creo que vive mejor que como electricista. No sé. O los electricistas, los gasistas, si son inteligentes y tienen buenos clientes, cobran buena plata. Pero, bueno, está con este tema de la computación, justamente haciendo algo muy raro, ¿no? Que son interfaces de este tipo. Y bueno, y la verdad, sinceramente, la FIP tiene muchos quilombos particulares de cómo hacer el conector y todo ese tipo de cosas. Es un caso de uso extraordinario, obviamente le pusimos un 10, pero no nos pudo explicar absolutamente, nosotros no teníamos intenciones que nos explique absolutamente todo, porque una parte es parte de su secreto de empresa, ¿no? De la ingeniería que él hizo para... A nosotros nos interesaba el manejo de la API obviamente, lejos de lo que le vamos a pedir a ustedes, ¿no? Pero queremos comentar como un caso de uso de cómo una persona, accidentalmente cursando la materia, terminó encontrar una forma de ganar la vida, ¿no? Nosotros nos pone recontentos. Fue un caso muy particular, no todos van a salir de acá construyendo un producto y haciéndose la plata con eso, ¿no? Pero bueno, ahí tienen un ejemplo. ¿Ah? Un ejemplo de algo útil. Algo útil, real. Bueno, eso nos puso muy contentos. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿No? Bueno, profe, buenas noches. Bueno, buenas noches. Listo. Que descansen. Buenas noches, profe.